Shabbat Shalom, amados que nos siguen en este canal de YouTube Kabbalah Yashua. Vamos a comenzar un Shidur este Shabbat 17 de Nisan. Hoy es el día 2 de la cuenta de Omer del 5780. Hoy es 11 de abril del 2020. Y bien, la cuenta de Omer comenzó el día de ayer, un día después de Pesach, y vamos a tratar de explicar un poquito qué es de manera rápida, que son 50 días después de la salida de Egipto que transcurren para que el pueblo hebreo reciba lo que se conoce como la Torá. Esta entrega de la Torá vino después de 50 días y se le conoce como la cuenta de Omer. Es una cuenta regresiva, pero también tiene que ver con un proceso interno del ser humano, es decir, la modificación del estado de conciencia de las personas. En sentido religioso se le conoce como el Pentecostés. En realidad es la Simchat Torah, la alegría de la entrega de la Torah, que tiene que ver no solamente con el alma del ser humano, ¿sí? Que está representada por el árbol de la vida, el árbol de la vida. Vamos a hacer un pequeño esquema del árbol de la vida con sus correspondientes sefirot. Keter, Jonmá y Binah las separamos de Gesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod y Malhut. Y aquí volvemos a separar. Esta separación no es otra cosa que niveles o estados de conciencia. Aquí lo que vemos es cómo vivimos en un mundo. Malhut, el mundo, está representada por esta sefirot. Y así se le conoce como Malhut. En español sería como el reinado. Tenemos Yesod, tenemos Tiferet. Es como una escalera de ascensión, lo cual vio Jacob, que es Israel, lo vio como una escalera, en forma de un sueño donde tuvo una lucha con un ángel. En realidad está hablando de la conquista de una dimensión física de Malhut a una dimensión espiritual llamada Yesod, que también representa a la luna. Para aquellos que están familiarizados más o menos con el árbol de la vida, van a entender un poquito más estos términos que son un poco técnicos, pero es necesario que podamos entender este esquema porque finalmente lo vamos a interiorizar. El árbol de la vida no es otra cosa que el diseño perfecto del alma humana, ¿sí? Y tal vez por eso que es malentendido y malinterpretado. Bien, pues la cuenta de Omer tiene que ver con dimensiones, es decir, podemos hacer un árbol de la vida, ¿sí? Y este va a estar dentro de cada persona. Aquí podríamos dibujar otro árbol de la vida dentro de Yesod, otro árbol de la vida pequeño dentro de Netzach, de Tiferet, así en esta forma, ¿sí? Hay un árbol de la vida dentro de cada sefirot. Si hacemos la misma separación de los niveles, de las dimensiones, tenemos que entonces un árbol de la vida dentro de Tiferet va a constar de siete sefirot. Estas 7 sefirot son planetas, pero también tienen que ver con nuestro cuerpo. Por ejemplo, Tiferet tiene una correspondencia con el sol, pero en los planetas es una correspondencia con el corazón. Es una de las cosas más sencillas y más básicas de entender, que el sol representa la conciencia divina, representa la conciencia de Dios, representa la letra Aleph, porque es un
una sefirot que otorga, ¿sí? Es un estado de conciencia que no sabe hacer otra cosa más que emanar vida, emitir una irradiación de vida, exactamente como la hace el sol, únicamente otorga. La tierra recibe y da su fruto, ¿sí? Un principio masculino el sol, un principio femenino la tierra. Ven, dentro de cada sefirot, si entendemos que hay 7, entonces 7 planetas o 7 estados de conciencia, es cada una de las virtudes del ser humano. El amor, la paciencia, la bondad, que se les conoce como los frutos del espíritu, tienen su correspondencia con los 7 planetas, con los 7 días de la semana. Entonces, lo que se hace en la cuenta de Homer es ir contando cada día como una sefirot interna dentro de esta estructura del árbol de la vida. Es decir, un árbol de la vida dentro de cada sefirot, que es un día, hasta que vemos entonces que de manera matemática tenemos 7 días en cada una. Entonces tenemos 7 por 7 son 49. Esta es la puerta número 49, ¿sí? Obviamente la puerta número 50 ya no se cuenta porque es el día de Simchat Torah, se entrega la Torah. Una vez que han transcurrido estos 49 días, resulta que esta sefirot es la que corresponde con el patriarca Abraham. Es una expansión de la conciencia. Recibir la Torah es una expansión de la conciencia dentro de nosotros. Yo he dicho que la Torah es un organismo vivo que interactúa con el ser humano. Y lo vamos a ir viendo poco a poco, ¿sí? No es fácil de describir por qué la Torah es un organismo vivo. Lo que sí podemos entender que es la fuente de la vida. Es de donde viene todo, de donde proviene todo. La Torah es la semilla cósmica de la creación. Es por eso que hay un relato en el Midrash que dice cuando Moisés estuvo en esa dimensión espiritual para recibir la Torah, o donde bajó la Torah, los mismos ángeles se opusieron. Ellos, explica el Midrash, ¿verdad? Cuenta que los mismos ángeles quisieron matarlo y estaban indignados. ¿Cómo es que un ser humano está en este lugar y le vas a entregar la Torah? Bien, parece una historia, parece una película, pero en realidad los ángeles sabían que la Torah era la semilla cósmica de la creación y el Eterno mismo la estaba otorgando. Yo he preguntado a algunas personas si creen que cuando vino Yahshua, el Hijo de Dios, vino al mundo, esa fue la máxima manifestación de amor del Creador. Lo he preguntado para iniciar un shidur, una enseñanza. El 99% de las personas dice que efectivamente no hay mayor amor, no hay mayor demostración del amor del Creador a la humanidad que la entrega de su propio Hijo. Pero no es así. Hay una demostración más grande. Entonces viene una reacción más psicológica que otra cosa con esta cuestión. Porque resulta que Dios entregó a su Hijo para salvar al mundo, a Yahshua. Pero un evento más grandioso fue en la entrega de la Torah, porque fue el Padre entregándose a sí mismo en un libro llamado la Torah. Espero explicarme con este concepto, porque fue así. No hay mayor demostración de amor que entregarse a sí mismo. Dios no podía haberle pedido a Yahshua que entregara su vida sin haber sido algo que él mismo hubiera hecho. Él entregó la Torah y eso fue el evento más grandioso. Es como si se entregara a sí mismo. Entonces tiene un problema la religión y todo el mundo agnóstico y ateo,
porque en nuestros tiempos la Torá comienza a expresarse, empieza a hablar, empieza a manifestarse, se empieza a decodificar este libro sagrado que ha trascendido el tiempo y el espacio, y que anteriormente solamente la arqueología o la antropología pues daban señales de que realmente era un libro que había existido en la antigüedad, que era real. Pero hasta ahí llegó. Ahora está decodificándose la Torá a través de sistemas como el salto de letras equidistantes, ¿sí? Es decir, a partir de una yud se cuentan 10, 15, 20, 22 letras y aparece una letra. Después de otras 22 letras aparece otra letra y la escribo hasta que me da una palabra. Es una forma de preguntarle a la Torá alguna pregunta y contesta a partir de este sistema que se llama el sistema de salto de letras equidistante. Pero hay otros. En el caso de los muchachos de Sefar, que han decodificado en código binario el valor numérico de las palabras en hebreo, exponiendo pictogramas o diseños a partir de píxeles, las imágenes que están allí ocultas, que después de un tiempo van a proyectar una película cósmica, una película universal de la creación, y nos vamos a sorprender cómo el Creador va a cumplir su palabra, como lo dice en el Salmo 67, que dice: tú mismo guiarás a las naciones con justicia. Y el profeta Jeremías nos da una alusión, una insinuación de este asunto, cuando dice que va a poner la Torá en la mente de las personas y la va a escribir en su corazón, porque no va a haber ya gente que no sepa de Torá, que no sepa lo que es la Torá y lo que dice la Torá. Así es de que mientras esto ocurre, amados, tenemos que aprender de manera progresiva, despacio o rápido, cada quien a su capacidad. Yo no enseño la estructura del árbol de la vida porque es complejo, pero una vez que empieza uno a familiarizarse con este esquema, se da uno cuenta incluso porciones del Brit Hadashah, del Nuevo Testamento, que hablan acerca del árbol de la vida, ¿sí? Y los estudiosos de diferentes escuelas, diferentes academias, diferentes filosofías y de todo tipo de sabiduría, han empezado a mencionar que el libro del Apocalipsis, que fue escrito por el apóstol Juan, es un tratado 100% cabalista, algo que no le va a gustar mucho a la religión, porque no entienden el término, pero quiero que sepa que esto está saliendo de gente intelectual, muy estudiada, muy preparada y con un alto nivel de aceptación, ¿sí? por sus estudios, la calidad moral que tienen, la calidad espiritual. Así que tenemos que acercarnos a los maestros que enseñan Emet, que enseñan la verdad. Y de aquí todo el mundo va a quedar satisfecho con las preguntas que tenga acerca de la Torá. Bien, entonces entendimos que la Sefirot son estados de conciencia, y la cuenta de Omer, que le llaman el Pentecostés, no es otra cosa que la Simchat Torah, la entrega de la Torá, que se cumple en 7 semanas, 7 por 7, 49, hasta alcanzar la puerta número 50. Qué cosa tan extraña y curiosa que Yahshua haya dicho que él era la puerta. ¿La puerta de qué? De un estado de conciencia vivo, es decir, la luz del alma resplandeciendo, con lo que conocen como los frutos del Espíritu. Cuando una persona tiene Gesed, es bondad, ¿sí? Resplandor es belleza, Nesach es justicia. Entonces vemos que son virtudes que deben de estar en nuestra alma, ¿sí? Amor, paciencia y todas las virtudes que usted conoce, en realidad son siete, que representa a cada una de estas sefirot. Entonces por eso tenemos una separación. Pasamos de un nivel
del mundo, ¿sí? En donde en esta parte estamos encerrados en un bucle. Y vamos a entender ahora esta parte. ¿Qué es un bucle? Es un término que se utiliza mucho en la ciencia. Un bucle es una esfera, un círculo. Aquí lo vemos en una dimensión, es un círculo. Pero si lo vieran en una forma tridimensional, pues vemos un planeta. Un bucle es una esfera, ¿sí? En este caso un planeta. Puede ser una pelota, puede ser una fruta o algo, pero es una esfera. De hecho, sefirot es la palabra hebrea para esfera. Y en los términos científicos le llaman bucle. Así que como usted lo quiera entender. Cuando hacemos un bucle dentro de un bucle, es decir, esto puede ser una persona, ¿sí? Este círculo interior puede ser una persona. Yo he dicho en otros videos que todo lo que existe en el universo está encerrado dentro de un bucle, de una esfera. Nosotros mismos vivimos dentro de un bucle, es decir, nuestro campo energético, que se conocía como el aura anteriormente, eso nos envuelve. Y estamos dentro de un bucle espiritual que no se ve, no lo podemos ver, pero es la energía que fluye de nuestro cuerpo y que tiene un límite, es nuestro espacio, es nuestra esfera, es nuestra burbuja en donde vivimos. Esto no solamente ocurre con mi cuerpo, el planeta Tierra tiene también un bucle, es decir, fuera de la Tierra tenemos el espacio, la ionosfera, la estratosfera, la atmósfera, que crean un bucle que no se ve, pero allí está, ¿sí? Bien, esto es para que podamos entender que el ser humano en su mentalidad está encerrado dentro de un bucle. ¿Qué hace? El ser humano piensa, sueña, lo que ve en la televisión, lo que lee en los libros, lo que escucha en algún lugar, entonces su mente se proyecta hasta ese espacio, ¿sí? Hasta ese bucle, pero no pasa de ahí. ¿Qué hace? Tiene un efecto de rebote, como un eco. Es un pensamiento que va, regresa porque rebota ahí. Y así vamos a ver este concepto. Un pensamiento de ida, un sueño de regreso. Un pensamiento de ida, una idea de regreso. Y así, con este patrón. Quiere decir, como dice el dicho, que cada cabeza es un universo, es un mundo. ¿Bien? Pero este bucle no es otra cosa que las limitaciones que tenemos como seres humanos. Porque lo que enseña el Zohar, lo que enseña la Torá en sus niveles más elevados, vamos a entenderlo que este bucle es una cáscara. Se le llama klipot en hebreo, ¿sí? Digamos que es una klipot, digamos que es una cáscara, ¿sí? O como lo pueda entender, como un huevo. Aquí está el pollito y la cáscara, el cascarón es el huevo. En este caso es la mente de una persona, ¿sí? O el cerebro, vamos a pensar que este es el cerebro de una persona. Y sus ideas en su mundo, en lo que yo pienso, yo creo, yo siento que así son las cosas. Entonces se topa hasta un lugar hasta donde él cree que es. Esto se llama una klipot. Pero para que lo podamos definir más, si sabemos o entendemos o creemos que Dios es infinito, que no tiene principio, que no tiene final, que es omnipresente, que está en todas partes, entonces ¿por qué nosotros en nuestra mente tenemos que vivir encerrados en un pensamiento, haciendo de algo que está escrito una totalidad? Es decir, ya no le busque usted, no estudie, no pregunte, porque lo que está escrito aquí en mi Biblia, eso es todo. No existe más porque Dios así lo dejó escrito. Esa persona tiene un pensamiento dentro de un bucle porque
cree que esta cáscara, esta clipá, en la Torá se llama historia. Póngale atención a este punto. Esta cáscara no es otra cosa que la historia de Moisés, la historia de Jonás, la historia del mismo Yahshua, la historia del rey David, de Nabucodonosor. Todas esas historias que están en la Torá, ¿sí?, son esa clipá. ¿Qué quiere el Creador? ¿Qué nos enseña la Torá? A romper este cascarón, para que nuestro pensamiento salga y llegue a otra dimensión, a un segundo nivel más elevado, ¿sí? Entonces este es el nivel simple. El nivel simple. Cuando vamos a otro nivel, entramos al nivel remes. Si entendimos este concepto, entendemos que entonces la Torá nos lleva a entender otro nivel que se llama Drash. Y finalmente, la Torá nos lleva a entender una dimensión más amplia llamada el Sod, el secreto, ¿sí? Vemos entonces cómo la mente del ser humano, a través del estudio de la Torá, va llegando a niveles cada vez superiores, niveles más altos de entendimiento. Esto no es difícil de entender. También se le conoce como la dimensión interna de la Torá, porque usted podrá decir, bueno, pero usted lo está viendo hacia afuera. Hacia adentro es exactamente lo mismo, amado. Para Dios no hay pasado, presente o futuro. Para nosotros este es el presente y este es el futuro. Pero si fuéramos al proceso interno, Él es el origen de las cosas. Él es el centro. Aquí está mi cerebro como un centro, pero el origen del cerebro es el Creador. Y vamos a ir a la dimensión interior y nos damos cuenta que el Sod que está afuera es el Sod que está de manera interna también. Es la semilla, es el origen. Este es el fruto. Y el fruto es la semilla, y a la inversa. Por eso es que la Torá habla de la semilla y el fruto, porque no es otra cosa que un ciclo que va cambiando, ¿sí? El Sod es el fruto, la semilla es el centro. Y si lo mira de manera invertida, el Sod se convierte en el fruto para que después haya una semilla. Esto lo enseñó de una manera muy sencilla Yahshua. Bien, voy a borrar esto. Es una manera de entender que es un bucle mental. De tal manera que la gente vive en un bucle mental, ¿sí? Ese bucle no ha sido creado solamente porque tiene un libre albedrío y dice yo pienso que es así. Yo no quiero otra cosa. Porque esto es así, así me quedo yo con esto. No. Esta cáscara mental que tiene la mayoría de gente ha sido provocada por el sistema de la serpiente, que ya explicamos qué es. El sistema educativo, el sistema de salud, el sistema político o de gobierno, el sistema económico y el sistema religioso, ¿sí?, que ha creado en la mente de las personas una forma de pensar en donde no le busque, no le cambie, esto es absoluto. Cosa que está destinada a no tener una trascendencia. No tiene una trascendencia porque lo único que pasa es que la gente muere sin conocer a su Creador. Cree en Dios, pero se muere sin conocerlo. Y la muerte viene a ser la repetición de la vida para una perfección. La muerte en el Creador no es algo que termina y hasta ahí llegó. Dejó de existir, dejó de respirar. En realidad, la palabra muerte en el hebreo tiene el contexto de separación. Separación, únicamente está separado de el ser humano de su Creador. Vamos ahora a ver cómo podemos tener una conexión con nuestro Creador. ¿Cómo lo vamos a lograr? El mundo actúa en un principio femenino
Ya lo dijimos hace rato. El sol es masculino, la luna es femenino. Pero también la tierra es femenino porque recibe y crea vida, ¿sí? Y el creador, ¿va? El creador, Hashem, Akadosh Baruj Hu, actúa como un polo positivo, ¿sí? Y entiéndase como una fuerza mayor, una fuerza inferior o una fuerza débil. Y de allí aprendemos que Adán y Eva, antes de ser dos personajes en este mundo, era un estado de conciencia, era un estado de luz. No era un hombre y una mujer, era una sola cosa. Es decir, que estos dos polos vivían dentro de Adán. Adán era la parte que está cercana con Dios. Eva era el principio femenino, ¿sí? Eso era Adán y Eva en el cielo, en un estado de conciencia, en un estado de luz. Estaban unidos los dos, como una semilla. Usted ve que una semilla de un lado parece una sola cosa, pero cuando la voltea, al parecer tiene una hendidura como si estuviera dividida en dos. Era una sola cosa. Eso era Adán y Eva en una dimensión espiritual, lo cual el Zohar, el estudio del Sod, del conocimiento interno de la Torah, quiere provocar al ser humano, ¿sí?, regresar al estado de conciencia que tenía Adán y Eva, es decir, un estado de conciencia de una altísima vibración, de una altísima fuerza llamada el Creador. Pero entonces, si el mundo es negativo, Dios como positivo, por lo menos en el universo, ¿sí?, porque no podemos entender a Dios como una fuerza positiva, pero es una metáfora, ¿sí?, de las fuerzas cósmicas que han creado el universo y todo lo que conocemos. Y el hombre entonces, ¿qué es? El cuerpo del hombre, la parte física es un principio negativo. El alma del ser humano es un principio positivo. Entonces vemos cómo hay dos fuerzas. Mi cuerpo salió de la tierra porque dice Bereshit 2.7, Génesis 2.7, que Dios tomó del polvo de la tierra y formó al ser humano. Lo que formó fue su cuerpo. El alma de Adán, que estaba en la tierra, venía de una dimensión espiritual, en forma caída, en forma fragmentada, ¿sí? Ya hemos explicado que Adán, cuando le hizo caso a su principio femenino, ¿sí?, o a la fuerza débil llamada Eva, este era su hemisferio izquierdo, de este lado era su hemisferio izquierdo, le hizo caso, entonces provocó que su alma se fragmentara, explotara, algo así como el Big Bang. Y las chispas del alma, las partículas de esta alma divina, cayeron en la tierra y algunas otras partes. Es por eso que Dios les tuvo que hacer unas vestiduras, porque estaba desnudo, ¿sí? Era un principio masculino y femenino, dos energías en el planeta Tierra que no tenían un cuerpo. ¿Qué hace el Eterno? Dice que les hace vestiduras de animales, pero no era que les estaba poniendo un taparrabo porque estaban desnudos físicamente. Lo que estaba vistiendo eran las almas. ¿Cómo las revistió? Con un cuerpo el cual está hecho de los reinos que le precedieron, es decir, del reino mineral, del reino vegetal y del reino animal. Por eso dice que les hizo vestiduras con pieles de animales, refiriéndose a la última fase de la creación, que es la de los animales. Bien, entonces, ¿cómo se logra esta conexión? Hemos dicho que cuando la luz en su polo positivo y negativo tienen una resistencia, ¿sí?, hay algo que está intercediendo entre los dos, que los une, ¿sí? En este caso es una resistencia de un alambre, digamos,
un filamento, y cuando estos dos se unen, produce lo que nosotros conocemos como luz. Ahí está. Cuando se enciende el apagador, el conector, el contacto de la luz, se une el polo positivo y el negativo y se crea en la resistencia que hay en medio una luz. Eso así funciona en el mundo de la electricidad, en algo sencillo. ¿Cómo sería entonces con el hombre y Dios? Sería exactamente lo mismo. Sería exactamente lo mismo. El principio femenino o fuerza menor, que es el mundo, y el alma del ser humano, que es un principio positivo. Lo que va a ocurrir es que cuando se activen, como en el caso de la cuenta de Omer, ¿sí? Yo pongo mi cuerpo con una resistencia, como el filamento dentro de un foco. Es por eso que todas las religiones tienen este concepto, pero en realidad salieron de la Torá. Tenemos que entender esto, amados. Salió de la Torá no comer, ¿sí? No, los 10 mandamientos o los 613 preceptos que existen en la Torá, la mitad de ellos fue para el cuerpo, porque con el cuerpo se purifica, con las midot, con las virtudes, con las misbot, con los 613 mandamientos, se purifica el cuerpo. Con la otra parte de las midot se purifica el alma, ¿sí? Así que ese es el principio. Con el cuerpo se adquiere purificación, con el alma se adquiere santificación. Entonces el cuerpo es el que actúa como una resistencia, como el filamento dentro de un foco. Y cuando ese filamento es el polo positivo y Dios es el polo positivo, y el polo negativo, entonces el hombre actúa como el filamento. Y el alma lo que produce, ¿qué es? Luz. Un estado de conciencia. Eso es a lo que le llamamos la cuenta de Omer. A eso es a lo que le llamamos la luz. La luz dentro del ser humano. Bien, este concepto de esta manera no es difícil de entender. Entonces, ¿cómo es que se logra la conexión con la luz? Porque esa es la idea. Ahora, en este tiempo de pandemia, porque hay 28 tiempos en la Torá que describió el rey Salomón. Un tiempo de amar y un tiempo de odiar, un tiempo de edificar y un tiempo de destruir. Pero casualmente dice que hay un tiempo para abrazar y un tiempo para abstenerse del abrazo. ¿Qué cosa? Está describiendo el bidud, el aislamiento, la que le llaman la cuarentena. El rey Salomón está describiendo algo que está ocurriendo en estos momentos. Hay un tiempo para nacer, pero hay un tiempo para morir. Vamos a ver cómo en este tiempo, en este periodo de aislamiento que está sufriendo el mundo entero, hay un fenómeno que está ocurriendo. Este fenómeno es que la gente está teniendo sueños, experiencias de sueños extraños y de pesadillas. ¿Por qué? ¿Esto qué tiene que ver? Bien, hay una científica, se llama Roxanne Pritchard, es profesora de neurociencia y psicología de la Universidad de San Tomás, Minnesota. Ella explica que este fenómeno recurrente de forma masiva en la gente que está teniendo sueños, si usted sueña con angelitos, qué bien, pero estamos hablando de un fenómeno psicológico, psíquico, que está ocurriendo a nivel mundial. Dice ella, explica que puede deberse a una adaptación evolutiva, es decir, la persona que duerme inconscientemente
no quiere estar completamente dormida, porque sabe que en la realidad o allá afuera hay algo invisible que nos acecha, es decir, un peligro. Yo vi este video de esta profesora, porque también está saliendo esta información acerca de la gente que está teniendo sueños, por lo general pesadillas y sueños feos, ¿no? Y yo lo considero una experiencia holística de primer nivel, del tipo negativo, que nos pone contra la pared, nos acorrala o nos empuja a enfrentarnos a nosotros mismos. Es decir, el aislamiento, el estar confinado, el estar encerrado en casa, nos está provocando a interiorizar dentro de nosotros mismos y analizar nuestros hábitos, nuestras formas, nuestras creencias, nuestras ideas, para provocar que el espíritu se vuelque, ¿sí? Es decir, haya un giro de 360 grados en la actitud de la conciencia de las personas. Pero esto, ¿cómo lo explica la Torá? Ya vimos lo que dice una científica, cómo lo he descrito yo, pero vamos a ver cómo lo explica la Torá. Al final, lo que yo diga no vale, no importa. Lo importante es lo que diga la Torá. ¿Qué dice la Torá? La fiesta, la celebración de la Pesaj, ¿sí? Este evento fue de manera literal, una experiencia física y literal que dejó secuelas psíquicas en la mente de los hebreos, ¿sí? Pero estas secuelas psíquicas fueron sanadas por el Eterno a partir de la Torá. De eso estamos hablando. La cuenta de Omer es para recibir la Torá, la Simchat Torah, después de las 7 semanas de 49 días. Entonces, este pueblo judío es sanado en su mente por la Torá. Para lograr una mente sana, el Eterno les entregó la Torá. Sí, espero explicarme con este concepto. Ellos salieron físicamente de una esclavitud, pero la esclavitud la traían en la psique, en la mente. Los años que estuvieron allí, ¿sí? Decenas de años que estuvieron allí, les afectaron psicológicamente, les contaminaron. ¿Y qué hace el Creador para invertir este proceso de daño que tuvieron en su psique? Les entrega la Torá, los mandamientos, los preceptos, las misbot, para que lograran una mente sana, ¿sí? Esto es un estado mental al cual tiene que llegar toda la humanidad si es que desean conocer a Dios. Un estado de salud mental que solamente lo otorga la Torá, amado. Póngale atención a ese punto. Ahora, esto es lo que dice la Torá. ¿Y qué dice Yahshua de esto? ¿Qué dice nuestro Melech HaMashiach? Bien, él enseñaba a partir de parábolas y sus discípulos les decían, ¿por qué enseñas con historias? ¿Sí? ¿Por qué enseñas con historias? Y él les dijo, pues por más que vean, no miren, por más que escuchen, no entiendan. Usted lo va a encontrar en Mateo 13, Mateo capítulo 13, versos 10 al 23, pero él está haciendo una explicación de lo que dijo el profeta Isaías. Isaías 6:9, donde describe esto. Él enseña con parábolas, porque las parábolas se convierten ni más ni menos que en una máquina detectora de conciencias, ¿sí? En donde al que tiene algo de conciencia se le va a dar más, pero al que cree que tiene conciencia, y porque es muy inteligente, hasta lo poco que tiene se le quitará. Las parábolas son pues una máquina detectora de conciencias, en donde esta parábola podía detectar quién estaba muerto espiritualmente y quién estaba rescatablemente vivo.
Esto es algo hermoso que nos enseña el maestro Yeshua. Y el profeta Jeremías habla también acerca de esto, del tiempo del futuro, cuando dice: para nuestros días pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Entonces, lo que está sucediendo en el mundo no es ocasión para ponernos tristes, ni mucho menos. Es una ocasión para estar agradecidos y para meternos dentro de nosotros, en nuestro interior, qué es lo que necesitamos, qué es lo que está provocando el Creador. Porque si lo está provocando o lo está permitiendo, al final de cuentas el resultado siempre va a ser el mismo: la transformación de la humanidad. Es decir, la muerte de lo malo y el principio de lo bueno, el fin de la mentira y el comienzo de la verdad, el fin de la ignorancia y el principio de la sabiduría. Así es de que no es la felicidad lo que nos hace ser agradecidos. Ser agradecidos con lo que el Eterno nos da, con lo que Dios nos da, eso es lo que nos hace felices. Amados, espero haberme dado a entender, haberme explicado con estos conceptos. Que el Eterno les bendiga y les guarde y les conceda shalom en su corazón.